¿Qué tal, iglesia? Buenos días, qué gusto saludarlos a todos ustedes. Qué gusto estar aquí una vez más. Gracias a aquellos que estuvieron aquí en Pascua en Islay. Creo que tuvimos una experiencia fantástica en todas nuestras reuniones. Por ahí podemos contar que alrededor de 10 reuniones en total de habla hispana, 6 en la cárcel, 1 más el viernes, 3 más el domingo, y estuvo increíble. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en Pascua aquí con nosotros? Varios de ustedes. Un fuerte aplauso. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Pues bueno, hoy terminamos nuestra serie llamada El Milagro de Cada Día. Quiero iniciar con esta ilustración. ¿Cuántos de ustedes de niños jugaban a apagar las luces de la casa quizás, o a vendarse los ojos y decir, voy a tratar de ver si puedo jugar a que estoy haciendo la del ciego, ¿no? Y andas ahí en la sala, en la cocina, tocando todo, rompiendo los platos, pisando lo que no debes de pisar, pero de alguna manera es como una interacción natural. No sé, muchos de ustedes lo hicieron seguramente. Yo lo hacía cada rato y cada rato rompía cosas en la casa, pero me encantaba así como esa manera de poder imaginar los lugares, de cómo caminar por los pasillos, llegar a la sala, a la cocina, al cuarto, y de alguna manera nomás no tener nada que hacer. Lo que es no tener nada que hacer, ¿verdad? No tener presiones, ni estrés, ni nada. Simplemente jugar alrededor de la casa y jugar a que es uno ciego, ¿no? Es bien chistoso porque cuando uno empieza a descubrir las cosas, empiezas a imaginar que aquí hay una mesa, que aquí hay una pared, una puerta quizás. Sigues caminando, luego llegas a la mesa del centro de la sala y empiezas a descubrir qué hay a tu alrededor. De alguna manera tienes una memoria que te va ilustrando mentalmente los espacios, esos lugares, porque ya estuviste en algún momento ahí físicamente, ¿no? Pero lo cosa interesante es que cuando recordamos prácticamente todos los lugares, tenemos una noción de lo que va a pasar porque ya lo vimos de alguna forma. Hay personas que definitivamente no tienen esa visión, ¿no? Eso es un tabú, un mito o algo así como extraño. Preguntarle a una persona que nació sin poder ver, ¿cómo te imaginas los colores? ¿Cómo te imaginas un lugar, un espacio? Y cómo sus sentidos empiezan a sobreacelerarse porque empiezan a detectar más los olores, el tacto y la imaginación. Pues quién sabe cómo se puede ver, pero de alguna manera es cuando tú estás en ese proceso, ¿no? De jugar a eso, ¿no? La vida de la fe a veces se ve muy parecida a eso también. Cuando estamos caminando por la fe, estamos dando pasos en nuestra vida. De alguna forma la fe se ve de una manera interesantemente parecida. No pareciera que tenemos ojos vendados cuando le decimos sí a Jesús en algo que queremos que Él trabaje en nosotros y a través de nosotros, y vamos por la vida dando pasos de fe con los ojos vendados, esperando a que Dios haga su obra. Muchos de ustedes a lo mejor ya han visto a Dios obrar de alguna manera y hay esta cierta incertidumbre, pero más que nada hay una seguridad de que sabes que Dios se va a mostrar en el momento correcto, a pesar de que estamos dando pasos con los ojos cerrados, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, porque recordamos también la manera en que Dios obra con nosotros cuando estamos en esos momentos de ceguera, que no podemos ver absolutamente. Nos crea confianza porque tienes el entendimiento de cómo conectar con Dios, no tienes la visión clara, tienes un anhelo muy grande, una visión, una oración, pero de alguna forma estás como con los ojos vendados. La fe pareciera que se mueve de esa manera, ¿no? Pero es bien interesante porque muchas veces las etapas del creyente así se ven, ¿no? Hay etapas donde no ves absolutamente nada de lo que está haciendo Dios, y en vez de que quizás creer, estamos renegando porque queremos que Dios haga exactamente las cosas de la manera en que tú y yo queremos que lo haga. A veces no ves la salida y vienes a la iglesia, pides oración, le pides oración a tu grupo de parejas, de hombres, de mujeres, y pareciera que andamos con los ojos vendados esperando que Dios haga su obra, esperando que haga el milagro o que haga el propósito. Pero en sí la fe, como dice la palabra de Dios, no tiene que ver mucho por lo que vemos, sino por lo que creemos en Dios. Y esa es la parte de tensión, de dificultad para la humanidad, porque queremos ver todo y queremos tocar todo. Y cuando no vemos todo y no tocamos todo, no podemos entender qué está pasando. Es como dar pasos de fe en un ámbito donde tienes los ojos cerrados y vendados, ¿no? Sabes, el creer nos lleva a poder experimentar el mover de Dios sobre nuestras vidas. Siempre que estamos dando pasos de fe, siempre que estamos caminando en obscuridad, creyendo que Dios va a hacer su obra, es exactamente lo que Dios
quiere, porque esta dependencia total empieza a desarrollarse y empezamos a experimentar el mover de Dios, aun cuando creemos que nada va a funcionar, creemos que nada va a operar como queremos que opere, pero que tenemos esta certeza de que si el mover de Dios empieza a mover en nosotros durante el proceso, empezamos a sentir que Dios está haciendo algo muy poderoso. Lo primero que quiero enseñarte el día de hoy, primer consejo, es que el mover de Dios siempre va a ser personal, siempre será personal en nuestra vida. Nunca está desasociada una cosa de la otra. El mover de Dios sobre nosotros, que es lo que más anhelamos, que es que Dios va a hacerlo muy personal, y lo necesitamos que sea personal, porque de alguna manera estamos aquí buscando esa relación o esa experiencia o ese sentir de su presencia, de su poder, pero cuando estamos con los ojos vendados de lo que está pasando, no estamos entendiendo, no estamos discerniendo, no estamos viendo las cosas, de alguna manera queremos que esta experiencia sea personal. Cuando caminamos en Dios, confiamos de lo que sabemos de Él a través de su palabra. Cuando caminamos, recordamos también sus promesas con los ojos vendados, pero recordamos sus promesas. Y también cuando caminamos con los ojos vendados en medio de esta etapa de fe, creyendo que aún, aunque no veas nada, Dios va a seguir teniendo el control. Esa es la parte que es difícil decirle a una persona que llega con gran ruego y con socorro y sin oportunidad, sin esperanza, porque es difícil decirle, Dios se va a mover en el momento correcto, Dios va a obrar en el momento correcto, pero cuando estamos con las circunstancias que nos cegan, que Dios puede hacer algo, las posibilidades, estamos más alineados a las posibilidades humanas y menos a las posibilidades eternas y al mismo tiempo del reino de Dios. Es como si tuviéramos una venda en los ojos y no pudiéramos ver que quizás Dios puede hacer algo, no quizás, pero que Dios lo va a hacer. Sabes, hoy quiero hablarte acerca de alguien que está en una temporada así. Es un hombre que nació simplemente sin poder ver. Y este hombre, este milagro que podemos ver aquí en la palabra de Dios registrado, es un hombre al cual Jesús le dio la oportunidad de poder ver y poder tener entendimiento y poder ver ver cosas que jamás había visto. Una persona que había sido tachada, marcada por toda su vida, por su ceguera, por lo que no podía hacer, pero Jesús le da un nuevo propósito, le da salvación y lo pone como ejemplo delante de todas las personas y los religiosos que creen que ven todo, pero no pueden discernir que Jesús está frente a ellos, que no pueden entender que el Mesías ya está haciendo su obra. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? Que están como en una etapa donde no pueden entender o ver que Dios se está moviendo. ¿Cuántos nos sentimos que pareciera que por más de que hacemos todo lo que pueda, las relaciones que tenemos no operan, no funcionan, nuestro cónyuge no corre al mismo nivel o a la misma fuerza que nosotros estamos corriendo? Pareciera que estamos orando si estamos en el trabajo correcto o estamos en el trabajo incorrecto. ¿Cuántos de ustedes tienen incertidumbres con sus hijos y que de alguna manera, por más de que tratamos de conectarnos, pareciera que no entendemos, estamos como ciegos de no entender? Así nos ven nuestros hijos, nos dicen, es que tú no entiendes, y nada más se alejan y avientan la puerta del cuarto y ya no pasa nada, ¿no? Y estás tú como impotente, decir, ¿por qué no puedo conectar? ¿Por qué no puedo entender? Muchos nos hemos sentido así. Yo creo que esta historia nos va esperando en oración que nos abra los ojos a todos, de poder depender de Dios aún cuando no podemos ver su obra. Juan 9, 1, 3 al 6 y al 7. Vamos a leer esta historia y este milagro. Empieza diciendo, así va a aparecer en tu pantalla o en tu outline, en tu app que tienes en tu teléfono, y como sea, síguenos aquí en la pantalla. Dice Juan 9, 13, 1 al 3, y 6 y 7. Dice, mientras caminaba Jesús, vio un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fueron por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con una saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significaba enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Esto está bien raro, ¿no? ¿Se habrá lavado Jesús los dientes ese día? O sea, cuando dice que agarró
tierra, o sea, hizo, en otras versiones dice que hizo como una especie de barro, ¿no? Porque escupió sobre el suelo y luego lo untó en los ojos, y luego después que lo untó y le embarró todas las babas con lodo en los ojos, ¿no? Le dijo, bueno, ya que te hice eso, entonces ve y lávate, ¿no? Y regresa. No tiene nada de sentido esto, ¿a poco no? O sea, dices, ¿cómo es posible que algo así es natural, ¿no? Y yo creo que la palabra de Dios nos enseña cosas tan extraordinarias y tan extrañas que a veces no entendemos qué es lo que está pasando aquí en esta misma escritura. No podemos entender, pero al final del milagro y al final de todo, esto tiene sentido, cobra sentido conforme vamos escudriñando y leyendo. Esas cosas raras a Jesús le placía hacer, pero tiene un punto principal y ahorita te lo voy a dar. Juan 9, 8, 11 sigue la historia, dice, sus vecinos y otros que lo conocían como el pordiosero ciego se preguntaban, ¿no ese es el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían, no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver. Qué interesante que el milagro no es tan espectacular. Lo primero es como el cuestionamiento, ¿quién te sanó y por qué tú? Te conocemos de toda la vida, eres un pordiosero, pero ¿por qué a ti? ¿Por qué sucedió a ti? ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? Que ven el milagro en alguien más y tu primera reacción es celo y envidia. ¿O cuántos de ustedes han estado del otro lado, no? Que tu primera reacción es cuestionar a Dios por qué está haciendo eso de esa manera y por qué esa persona. Es bien interesante porque por más, este cuate les está diciendo, no, sí soy, no lo reconocen ya, porque ya no es por diosero. Pero es bien chistoso que la gente se acuerda más de tus errores y menos de los cambios que ya estás haciendo el día de hoy. No, la gente te conoce siempre por tu pasado y no por los cambios que has hecho. Pareciera que a veces eso es muy sorprendente, ¿no? Cuando unos celebran tus logros, pareciera que otros están esperando a ver a qué horas te caes de tus logros, ¿no? Cuando te conocen toda la vida, en vez de decirle, gloria a Dios, qué bueno que ya puedes ver, hay cuestionamiento, pero ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo es eso posible? Es bien chistoso porque esto es lo que vivimos tú y yo todos los días, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Juan 9:16 dice, algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús viene de Dios, dice, no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Las personas ciegas se enfocan en sus limitaciones y no se enfocan en sus posibilidades. Esa es la verdad. Una persona que no puede ver se va a enfocar siempre en lo que puede lograr nada más, en sus limitaciones, en lo seguro, en lo que conoce. Si tú y yo nos vendamos los ojos y empezamos a caminar aquí alrededor, vamos a cometer un chorro de errores, pero nos va a dar mucho miedo ir a Kohl's, ¿verdad? Nos va a dar mucho miedo ir a Target, por más de que quieras ir a Target. De hecho, hombres, les recomiendo hagan eso con sus esposas, pónganles una venda. A ver, si llegas a Target caminando, te compro lo que quieras, ¿no? Pero si no, ni modos, ¿no? Pero es bien chistoso porque en vez de estar, o sea, yo no sé cuántas veces en la vida has visto un milagro de que alguien puede ver en un instante, pero pareciera que le cuesta un trabajo extraordinario a la humanidad entender que Dios puede hacer cosas extraordinarias y que su poder puede ser real y que lo puede ver. Pero pareciera que aún los religiosos, en vez de enfocarse, oye, qué increíble este hombre, ¿cómo podemos alinear a este hombre que parece ser el Mesías con las profecías que ya se venían dando por cientos de años? ¿Será que este es el hombre? No, es como, es sábado. ¿Qué onda con este cuate? ¿Por qué está trabajando en sábado? ¿Por qué lo está haciendo así? Dice que es hijo de Dios, dice que viene, pero ¿acaso él sabe que nuestras reglas aquí en la tierra es no trabajar el sábado? Pero es como el cuestionamiento siempre en vez de celebrar el gran milagro. Juan 9, 35, 41. Cuando Jesús supo que lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó,
¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en Él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron. Dice: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Tirando trancazos Jesús, ¿verdad? Y luego se ponen el saco. Los que critican luego se ponen el saco, ¿no? Cuando dices verdad, pareciera que se sienten ya las víctimas del problema, pero no son parte de la solución. Simplemente son más parte del problema en cada cosa. Qué cosa extraordinaria podemos ver en esta última historia, en esta porción, que no nada más el ciego tuvo ojos para ver, pero Jesús le estaba dando salvación porque lo estaba declarando como su Señor. Lo estaba reconociendo. Un hombre que nadie daba ni un peso por él, fue sanado y fue salvo ese día. ¿Sabes? Recibió el ex ciego ya, salvación, pero también recibió juicio de aquellos que creían que no lo merecía, tanto como él como Jesús. El mover de Dios tal vez no va a ser práctico, tal vez no sea práctico en todo. Oye, esa es la parte rara. Escupe, hace lodo, lo unta en los ojos y lo manda a lavarse, lo hace el sábado, hace lo que quiere Jesús, empieza a hacer todas estas cosas, pero a veces esa es la parte difícil, porque el mover de Dios tal vez no sea tan práctico para ti, pero es lo que Dios necesita hacer hoy. Y ahí es donde está la dificultad de todo, porque cuando anhelamos que Dios haga algo sobrenatural en nuestra vida, siempre ese momento sobrenatural está alineado básicamente a lo que tú y yo creemos que es práctico e ideal para ti. Lo que es ideal para mí, Dios, es que hagas esto. Y todo lo que esté fuera de lo ideal no es de Dios. Esto está raro. Y normalmente cuando decimos que no es de Dios, no es algo que vemos que no está operando de una manera de afuera, sino es cuando nos toca a nosotros tener que ser transformados y cambiados de adentro hacia afuera. Cuando te toca a ti traer el juicio de Dios y su reino sobre tu vida, es exactamente lo que tú y yo no queremos, porque eso significa que tenemos que hacer cambios, y a nosotros no nos gusta hacer cambios. A nosotros nos gusta poner las reglas. Dios, si lo haces de esta manera y si funciona de esta forma, y si lo cambias o la cambias, y lo haces y no lo haces, y te muestras y dices y todo, sí, todo ese plan ya lo tenemos aquí, y es lo que estamos orando nosotros. Erróneamente se nos está olvidando de decir: bueno, Dios, ¿y qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es eso que yo tengo que hacer hoy para poder no nada más ver tu reino obrar sobre mi vida, sino también alrededor de mí y a través de mí? ¿Qué es eso que tengo que hacer transformado? ¿Cuál es tu voluntad sobre mi vida? Muchas veces no va a ser práctico. Mira, Génesis 2:7, podemos ver algo bien interesante, porque en lo del lodo tiene algo muy interesante. Cuando Jesús creó el cielo, la tierra, en Génesis 2 podemos ver que Dios hizo al hombre y tomó polvo y sopló sobre de él, y entonces hubo vida. El hombre está hecho del polvo de la tierra. Ahora, cuando tienes una pieza de barro, por ejemplo, o tienes un molde o algo así, y hay que restaurarlo, necesitas agarrar más barro, más polvo, más tierra y echarle agua para poder remoldearlo otra vez y darle esa restauración que necesita. Entonces, es bien interesante, porque todo lo que Jesús hace aquí no lo hace con el placer de nomás traer controversia o hacer las cosas que no debe de hacer, o simplemente por berrinche decir: ¿sabes qué? Yo voy a hacer las cosas porque a mí me placen hacerlas porque soy el Hijo de Dios. No, aquí empieza diciendo la historia que Jesús desde el principio ya tenía este plan. Él empieza a decir: nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Nació ciego para que todos pudieran ver que Dios está vivo y está presente. Nació ciego porque su historia, su transformación, su restauración, su nuevo molde iba a ser el testimonio vivo de que el poder de Dios ya llegó, que estaba presente
Y que esa misma restauración que el ser humano necesita experimentar es la misma restauración que tú y yo necesitamos hacer. Ahora, ¿cuál es el secreto de todo esto? El ciego sin ver obedeció. ¿Cuándo vas a obedecer? Ahí estuvo todo. Juan 9:16 dice, algunos de los fariseos, perdón, ya me pasé. 1 Corintios 1:27-30 dice, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. ¿Cuántos soberbios hay aquí? Digan amén y levanten su mano. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo juntos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Sabes, el mover de Dios quizás no sea tu preferencia, eso es una realidad. Quizás no sea tu preferencia, porque tener fe en Jesús con condiciones es lo que hacemos todos los días. Queremos tener nuestras condiciones, nuestra manera, pero eso es limitar el milagro de Dios que quiere hacer en ti. Cuando tú oras con condiciones, olvídate, nada de eso va a suceder. Pero cuando tú oras con fe, lo inexplicable va a pasar. Va a pasar. Tener una fe con Jesús en condiciones no es una fe, es confiar más en tus planes, en tu sabiduría y menos en el propósito que Dios tiene para tu vida. Esas son las diferencias entre una cosa y la otra. El mover de Dios sobre nuestras vidas nunca va a ser como lo imaginas o como crees que va a pasar, pero va a superar todo el entendimiento humano que pueda existir. Si tú has visto el mover de Dios en tu vida, has visto, presenciado un milagro en ti o a través de ti o frente a ti, cuando te pones a estudiar ese milagro, nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido porque no se trata de tu gran imaginación de cómo quieres que las cosas pasen, sino se trata de la manera en que nos rendimos y obedecemos como el ciego, aunque no pueda ver, aunque no pueda saber quién está frente a mí, aunque no pueda entender el poder y aunque estés escupiendo a la tierra y embarrándomela en los ojos, que neta eso está bien raro y asqueroso, ¿no? Yo no vi aquí que se puso antibacterial en los ojos después de que eso pasó, ¿no? Yo no vi aquí a un ciego cuestionando, espérate, no, yo no voy a hacer eso. Oye, ¿por qué me estás embarrando en la cara? ¿Quién eres tú? Yo no vi a un ciego quejándose, ni metiendo cuestionamientos, ni entendimientos. No, espérate, ¿por qué no lo hacemos de otra manera, no? ¿Por qué no nada más pones manos en mí? Escuché por ahí que pones manos en enfermos y son sanados. ¿Por qué tiene que hacer así? Yo no escuché nada de eso aquí. Aquí no está registrado nada. Aquí lo que está registrado es la obediencia de un ciego por diosero, que nadie daba ni un centavo por él, pero que estaba dispuesto a obedecer la voz de Dios. Eso es todo lo que escucho. Entonces el mover de Dios quizás no es tu preferencia, pero la razón por la que no va a ser todo de acuerdo a nuestra preferencia es porque se trata más de lo que Dios quiere hacer en nosotros que en lo que Dios puede hacer por nosotros. Dios no está aquí de una manera transaccional, a ver qué puedo recibir. No, se trata de qué es lo que Él puede hacer en nosotros, de lo que puede transformar en nosotros. El milagro va a suceder de acuerdo a su voluntad, pero no se trata de qué es lo que vamos a recibir de Dios, sino se trata de cómo nos va a transformar. Eso debe de cambiar mucho tu lenguaje al momento de orar, porque no se trata de qué te va a regalar. ¿Cuántos han orado por un milagro de $1,000,000, chicos? ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿No? Ni el 1% puede decir eso, ¿no? Pero podemos orar por cosas más que nada de qué es lo que yo tengo que cambiar, qué es lo que yo tengo que ser transformado, qué es eso que yo tengo que cambiar en mi día a día, mi rutina, mis hábitos, mis disciplinas, mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de ser. No sé, a lo mejor estoy diciendo cosas que no debo de decir y me excuso echándole la culpa a los demás. Que los demás tienen la culpa, yo nunca tengo la culpa de nada. No sé cuál sea la goza, pero es lo más difícil de ver porque no tenemos ojos para ver nuestros problemas, pero sí ojos para ver los problemas de los demás.
Y esa es la humanidad, así somos todos. Nadie está exento aquí, nadie se sienta mejor que otro, ¿eh? Todos somos iguales en unas áreas o en otras áreas. Pero el mover de Dios va a requerir tu participación, definitivamente. Si quieres ver un mover de Dios en tu vida, va a requerir tu participación. Dios no se va a mover a menos de que tú estés dispuesto a moverte. Dios no va a hacer su obra a menos de que tú estés dispuesto a darle toda tu vida para que Él haga su obra en ti, personalmente. ¿Qué podemos hacer cuando no entendemos lo que Dios está haciendo? Esa es la pregunta capciosa para todos ustedes. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de hacer? Primero, haz a un lado tus expectativas sobre todo lo que Dios debe hacer y cómo debe hacerlo. Deja de planearle a Dios el milagro. Esa no es tu chamba. Deja de estarle haciendo, no hay milagros planners aquí, no se trata de eso. No existe tal cosa. No se trata, Dios no necesita tu ayuda tampoco. No tienes grandes ideas tampoco, más grandes que las de Dios, no. Entonces no te creas tan sabio como para entender. Déjame, si yo le hago el plan a Dios, nada más que Dios ponga el dedo aquí y ya, es todo lo que ocupamos, es todo lo que yo necesito. No, si quieres ver y entender cómo Dios puede obrar en tu vida sin necesidad de que tú hagas ese plan, simplemente entrégate por completo. Haz oraciones claras, dile a Dios cuáles son tus anhelos, dile a Dios cuáles son tus sueños. Entrégale tus dificultades, tus debilidades, tus dolores, lo que sea. Sé vulnerable con Él. Pero a la hora de que tú le sueltes todo el control, no lo hagas con condiciones. Dile a Dios, por encima de todo lo que yo quiera y anhele, Dios, tú me amas tanto que estoy seguro que tu obra va a ser perfecta y exactamente como yo lo necesitaba, no como yo lo quería. Y ahí, entonces, ¿qué? Orar sin condiciones es muy importante, porque cuando estamos orando sin condiciones estamos rindiéndole el poder a Dios de que Él haga su obra. Y mientras tú y yo oremos sin condiciones día y noche, vamos a entender poco a poco el mover de Dios en nuestra vida. La otra cosa es ser paciente en el proceso. Sean pacientes en el proceso. A veces va a parecer que estamos cometiendo todos los grandes errores de la vida, pero muchas veces el ser constante y paciente en el proceso es lo que nos va a permitir poco a poco disfrutar cómo el mover de Dios va reestructurando y alineando todas las cosas. Pero cuando estamos agobiados por los problemas no podemos ver nada porque no estamos disfrutando el proceso. Lo que queremos es que, Dios, ¿cuándo vas a llegar? ¿No? ¿Cuándo vas a aparecerte? ¿Cuándo vas a hacer algo en mí? ¿No? Y lo otro, siempre sé humilde con tu vida y con tus relaciones. Sé humilde con tu vida y con tus relaciones, porque cuando enfrentamos conflictos familiares, laborales, de amistad, dejamos de imponer nuestras expectativas o estamos tratando de imponer nuestras expectativas, nuestras opiniones. De verdad nos estamos pareciendo más a este mundo y menos a Jesús. Y necesitamos ser suficientemente humildes con nuestras relaciones y con nuestra vida para ser serviciales. No todos necesitan tu opinión. Nadie te paga por eso. ¿Para qué lo haces? Ahora, que si pagaran fuera otra cosa, ¿no? Somos buenísimos, somos expertos ahí, tenemos doctorado y teología en dar opiniones. Pero nadie te paga por eso. Al contrario, se te cierran más las puertas cuando tú das una opinión que nadie te pidió. Sé humilde. Cuando no tienes lo que quieres, Dios quiere que uses ya lo que tienes en este momento. Cuando estamos anhelando tanto eso que no tenemos, siempre decimos hasta que ya lo tenga y entonces ya. Hasta que el milagro pase, entonces ya puedo hacer. Y no, ¿qué es lo que tienes en tus manos hoy? ¿Qué es eso que Dios ya te dio hoy? Porque tal vez quizás no tienes ni el dinero, ni las ganas, ni las fuerzas, o ni el poder, o ni el talento, pero a lo mejor tienes el corazón de servicio. Haz lo que tienes con lo que tienes y espera a que cuando Dios haga su obra tengas más, y cuando estés más vas a estar preparado para manejar ese milagro. No vas a poder acelerarte si no trabajas con lo que ya Dios te dio con tus manos. Sé de influencia ahí donde tú te encuentres. Trata de invertir en otras personas. Trata de servir en otras personas. Si no tienes nada, no significa que no vas a hacer nada. Pero si te puedes mover, caminar, hablar, servir, amar, entonces empieza a hacerlo. Porque cuando lo hacemos con amor, empezamos a descubrir cómo el amor de Dios obra no nada más en tu vida, pero a través de tu vida.
Y cuando le hacemos las cosas con amor y con servicio, reflejando qué es lo que Jesús hizo, qué necesidad Jesús tiene de andar sanando a ciegos y a mancos y a toda esta raza hedionda. O sea, la neta, ¿qué necesidad tiene? Yo estará bien estresado. ¿Y cuántos días faltan para la crucifixión, mano? Dios, no manches. Tengo miedo, ¿no? O sea, tengo cosas más que pensar. A lo mejor tengo que orar, no sé. O sea, quiero pensar. Pero cada obra que Jesús hizo era un reflejo del reino de Dios sobre nuestras vidas. Entonces me pregunto yo, ¿por qué no ponemos en práctica lo poquito que tenemos y ser fiel en lo poco? Para que cuando Dios nos bendiga en lo mucho, podamos entonces estar preparados para esa etapa, ¿no? Cuando no es fiel en lo poco y de repente alguien te da mucho, la soberbia crece y olvídate, el cielo no es el límite, te vas más allá, al infinito y más allá. Pero tan pronto subes, vuelves a caer otra vez, porque no estás preparado para eso. Pero si eres fiel en lo poco, en lo poquito que tienes hoy, poco a poco vas dando pasos en tu vida que te van llevando a ese proceso. Así que cuando no sabes lo que Dios hará en el futuro, solo haz lo que Dios te pidió que hagas hoy. Cuando tenemos incertidumbre de lo que va a hacer y estás agobiado y ansioso por eso, ansiosa por eso, simplemente alíñate y decir, ¿sabes qué, Dios? Voy a hacer mi justicia, voy a hacer tu justicia aquí. Voy a trabajar ahorita en lo que tengo, en lo que soy. Voy a ser fiel en esto poquito, voy a ser humilde en esto poquito que tengo, lo más que puedo con lo que tengo. Y no voy a dejar de dormir porque no sé lo que va a pasar enfrente o en el futuro, pero voy a tratar de descansar cada día y entender que por encima de mi ansiedad, las voces que me atormentan cada noche y cada día, por encima de las opiniones de toda la gente, por encima de los retos que tengo en la vida, por encima de todo eso, te voy a dar la oportunidad de que tú puedas ayudarme a entender el proceso. Sabes, muchas personas terminan, entre comillas, el proceso sin entender cuál fue el proceso. Muchas personas viven los procesos de vida y no logran ver lo que anhelaban porque estaban afanados en un milagro que no era para ellos. Y es muy triste porque puedes echar a perder toda tu vida entera creyendo que al menos de que tengas todo esto, entonces sí. ¿El ciego quién era? Era un doctor, era un noble romano que tenía todo en la vida y lo único que no tenía era vista. Era alguien bien acomodado, era una persona muy intelectual, podía tocar el piano como muchos que tocan el piano y no pueden ver. Era un pordiosero que no tenía nada, pero tenía una sola cosa: tenía confianza en aquel que le dijo, voy a poner lodo sobre tus ojos y después que embarre esto sobre tus ojos, ve y lávate donde te digo que te laves. Y lo único que tienes que hacer es hacer esto en obediencia para que entonces puedas entender mi poder. That's it. Entonces, ¿qué es eso? Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie, porque sé que hay muchas oraciones, hay muchas cosas por las cuales estamos anhelando que Dios haga algo importante, y hay muchas horas de desesperanza, y hay muchas horas de incertidumbre, de dolor, de no entender qué está pasando. Hay un chorro de cosas que todos estamos viviendo todos los días. Pero ¿qué tal si hoy lo único que tienes que hacer es rendirte, decirle, ¿sabes qué, Dios? Ya me harté, la neta. ¿Por qué no este día digamos, ¿sabes qué, Dios? Lo que sea tu voluntad, ya estoy cansado. Lo que sea tu voluntad, estoy cansado. Lo que sea lo que quieras hacer, pero ayúdame a entender qué es lo que yo tengo que cambiar. Punto. Ayúdame a entender que debo de esperar. Ayúdame a entender que debo de disfrutar el proceso, y ayúdame cada mañana, de día y de noche y en toda hora, a sentir tu poder para que me dé la paz y la esperanza que tanto necesito para ir caminando con mis ojos vendados, pero creyendo que tu poder va a pasar en el momento correcto, a la hora correcta y justo lo que necesitaba. Así de sencillo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Entonces, quiero darte un momento, pon ahí tu oración, pon ahí en tu pensamiento
esto que te acabo de decir. ¿Qué es eso que tienes que rendir? Y si deseas, extiende tus manos hacia adelante como en señal de recibir, más bien de entregar, como si estuvieras entregando algo. Y trata de usar tu imaginación de que estás visualizando entrega total de eso que no le has entregado a Dios, que es tu paz y es tu confianza, mejor dicho, que es confiar en Él, es tu fe incompleta y con condiciones, es tu duda y tu desesperación, es esta falta de creer y confiar. No sé lo que sea, pero tú ponlo ahí. Y así con tus manos hacia adelante voy a orar. Padre Santísimo, Señor Jesús, venimos como hombres ciegos, hombres y mujeres ciegos y pordioseros. Creemos que valemos todo, pero no merecemos nada. Y te pido, Padre Santo, que nuestro pecado pueda ser perdonado por ti, Señor. Que podamos recibirte en nuestro corazón, que podamos confiar totalmente, que aun cuando caminamos con ojos vendados, tú vas a hacer tu obra